Buenos días, mi nombre es Ariadne Serrano y estoy aquí para presentarles lo correspondiente a la hoja de ruta de la energía. En este caso, como esa hoja de ruta de la energía está en construcción, bueno, vamos a comenzar entonces explicando cómo sería un proceso de planificación energética sostenible como antesala a la construcción de esa ruta. En ese sentido, tenemos como puntos a tratar bueno, cómo es la energía sostenible en la ciudad, cómo vamos a hacer esa planificación energética sostenible local, cuáles serían las consideraciones preliminares, cómo es ese marco de actuación que nos rige para poder llevar a cabo las iniciativas y eh, la construcción de la hoja de ruta como tal, una propuesta preliminar, para finalizar con las conclusiones. Comenzando con el tema de la energía sostenible en la ciudad, bueno, ya sabemos que las ciudades han ido creciendo, hay migración de lo rural a lo urbano y bueno, en Latinoamérica las proyecciones nos dicen que para el año 2050 el 89% de la población va a habitar en las ciudades. Sabemos que en las ciudades la emisión de gases contaminantes a la atmósfera, ¿verdad? Viene básicamente por dos puntos. Por lo que es el tema de transporte, entonces, las emisiones del transporte por combustión interna, y que serían las emisiones directas, y las emisiones eh, de los que son los sectores residencial, comercial e industrial por el consumo de electricidad. Son emisiones indirectas porque lo que produce realmente las emisiones es la generación eléctrica para suplir esa demanda. En los objetivos de desarrollo sostenible, los 17 objetivos, pues hay uno en particular que apunta a lo que es la energía asequible y no contaminante, pero cuando estamos hablando de una energía sostenible en la ciudad, pues tenemos que ver los otros dos objetivos, que es el de las ciudades y comunidades sostenibles, el número 11 y el número 13, que tiene que ver la acción por el clima. Viendo un poco en otras ciudades, qué es lo que han hecho, pues, un poco en esa dirección. Vamos a Europa y en España hay una ciudad que es Vitoria-Gasteiz, que ganó Capital Verde Europea 2012. Capital Verde Europea es un galardón que dan en Europa. Y bueno, desde el 2010 que salió la primera ciudad que ganó ese European Green Capital, bueno, hasta el 2020 que ganó, el último fue Lisboa en Portugal. Escogí la del 2012, bueno, porque resume muy bien lo que es la parte energética de la ciudad. Otras ciudades pues tienen otras características. En este caso, estamos hablando que Vitoria-Gasteiz tiene una larga la tradición de planificación urbana. Su crecimiento se ha hecho a lo alto y no a lo largo para disminuir la huella ecológica. Tenemos que por sus usos mixtos y densos de la ciudad, eh, tenemos las cercanías de servicios de eh, trabajo, de cultura, a los centros habitacionales. Entonces, podemos decir que el 95% disfruta servicios sanitarios y culturales a menos de 500 metros. Eso, bueno, hace que haya menos movilidad en vehículos de combustión. Entonces, los vehículos particulares representan menos del 30% del uso de los viajes y hay un aumento en los viajes en transporte público. También la ciudad cuenta con un presupuesto, ¿verdad?, para promover la energía sostenible y hay planes de ahorro energético en cuanto a racionalización de su uso, empleo de tecnologías más ecoeficientes y aumento
en las edificaciones de la eficiencia, tanto en edificios nuevos como en los reformados. Si vamos a otra ciudad, ya en Latinoamérica, por ejemplo Monterrey, eso fue un estudio de indicadores verdes que hizo Siemens. Y bueno, esta ciudad tiene como características, ¿verdad? Que la combustión de metano de la basura se utiliza para proveer la energía al alumbrado público. Entonces estamos resolviendo dos problemas, que es el de la basura y el de la iluminación. Para hacer eso más eficiente, pues se cambió la iluminación de la iluminación tradicional de vapor de sodio a tecnología LED. Y eso, bueno, sumado a equipamiento eficiente en edificaciones como calentadores solares, aire acondicionado más eficiente y sustitución de bombillos. También se hizo un diseño de un parque ecoindustrial donde se miden las emisiones para limitar las emisiones de dióxido de carbono en la atmósfera. Entonces, bueno, ellos ¿cómo se llama? Producen el desecho más bajo en Latinoamérica porque tienen una política integral de reducir, reciclar los desechos y bueno, ya sabemos que entonces al final lo que desechan intentan convertirlo en energía. Entonces, ¿por qué queremos un punto de partida desde la planificación energética? Bueno, porque ya vimos que las ciudades son distintas y cada una de ellas puede tener algunas iniciativas según sus características que impacten más o en menos las emisiones. Entonces, trabajamos con eh, la, eh, varios organismos internacionales como el OLADE, el BID, el Consejo Mundial de Energía, la Agencia de Energía Internacional. Han trabajado en desarrollar indicadores que apuntan a la energía sostenible. Esos los hemos agrupado, ¿verdad? Según el objetivo que ellos están contribuyendo. Entonces, en el ámbito ambiental, en el objetivo del uso de los recursos, tendríamos los indicadores de cuánta de esa energía es renovable y cuáles son las emisiones a la atmósfera de gases de efecto invernadero. En el ámbito económico, el objetivo sería cómo es el uso de esa energía, cuánto es el consumo y si es eficiente ese uso. Y en cuanto al ámbito social, el objetivo sería la cobertura del servicio, cómo es el acceso a esa energía. Cuando vamos a la ciudad, bueno, hay algo que es muy importante, que todos esos indicadores están relacionados unos con otros, no son independientes. Entonces, tenemos como en el modelo de la ciudad, la variable de salida, ¿verdad? Serían las emisiones de gases, ya que el consumo de energía, aquí lo tenemos dividido por sector, ¿verdad? El sector transporte, el sector residencial y comercial, el sector industrial, pues emiten gases a la atmósfera directamente cuando usan combustible fósil para sus procesos e indirectamente cuando utilizan electricidad que proviene de plantas térmicas. Y tenemos entonces unos elementos, ¿verdad?, que impactan ese consumo de energía, que son la eficiencia, como ya lo vimos, y en las ciudades hay unos elementos urbanos que se definen en la planificación urbana, ¿verdad? Y en el diseño de la ciudad, que sería cómo es esa densidad de población, cuán densa y mixta es esa ciudad, ¿verdad? Y cómo es la movilidad, cuál es el porcentaje de vehículos de combustión que están ahí. Esos son variables
externas, ¿verdad?, que inciden en este balance energético. Y en el caso de la producción de energía eléctrica, pues las plantas térmicas, para satisfacer esa demanda, también emiten emisiones, las cuales pueden disminuirse utilizando fuentes alternativas de energía con recursos, con los recursos disponibles que hay. Entonces, cada ciudad es distinta porque cada ciudad, su sector de consumo puede tener diferente impacto, ¿verdad? Así como sus oportunidades de aprovechar las energías de los recursos disponibles son distintas, y en algunas ciudades puede haber generación térmica o no. Entonces cada ciudad va a ser distinta y cada una va a contribuir con su granito de arena. Por eso empezamos primero con la planificación. A nivel nacional tenemos que nuestra matriz energética tiene un 75% de combustible fósil, gas y líquido, y un 25% es hídrico. Y el eólico solar pues es tan pequeño que no impacta en la matriz. Sin embargo, cuando vemos esto a nivel de ciudades, cada ciudad puede ser completamente diferente esta matriz. Cuando hablo de participación del uso final de energía, si bien a nivel nacional tenemos que el transporte y la industria representan el 80%, pues igualmente en cada ciudad podemos tener mayor o menor participación de industria y de transporte, y mayor o menor participación de los sectores residenciales y comerciales. Igual, a nivel de país, si bien las emisiones habían venido subiendo hasta el año 2010, que fue el último periodo que se hizo el inventario de emisiones, y la proyección nos decía que íbamos a seguir en esa tendencia, y el compromiso era disminuir esa tendencia. Y eso, bueno, en función de cada ciudad, pues cada una contribuirá con un porcentaje según sus características para poder cumplir con este acuerdo a nivel nacional. Entonces, ¿en qué marco, qué tenemos que tomar en cuenta en este marco de actuación? Bueno, primero, ¿quiénes son los actores? Ya bien, la Asociación Venezolana de Ingenieros Eléctricos y Mecánicos han comenzado a establecer una red, una plataforma con los actores más relevantes en el sector energético para poder entonces construir realmente esa ruta de energía. En esos actores, pues siempre están los ciudadanos, es importante su participación, pero bueno, hay ciertos organismos como las universidades y las universidades públicas y privadas, la academia, por ejemplo, la Academia de Ingeniería y Hábitat, y otras academias que tengan, y dentro bueno, su principal función es divulgar los conocimientos, formar y capacitar a las personas para ir en ese sentido de la energía sostenible. Tenemos también organizaciones y asociaciones gremiales y organizaciones también no gubernamentales. Hay unas organizaciones muy bien establecidas como el Grupo Orinoco, Sinergia, Grupo Zuluaga, donde ellos han hecho muchos diagnósticos, estudios, análisis del sistema y una perspectiva de las cosas que se pudieran ir haciendo en ese camino. Y dentro de las asociaciones, pues está bien que ha intentado tomar la batuta de liderar este proceso, y con sus diferentes equipos de trabajo. Están también las cámaras empresariales, donde tenemos a Fede Cámara, Fede Europa con sus diferentes cámaras europeas,
Cabenit, Cabenal, Cabespa, y también está Benanchan, etcétera, donde, bueno, el objetivo principal es que nos provean de la tecnología necesaria. ¿Sí? Y tenemos entonces a la autoridad local, ¿verdad?, de la ciudad, con sus instituciones públicas, donde están las empresas que proveen servicios y están ministerios que también dan ciertos lineamientos, ¿verdad?, que deben crear las condiciones y implementar las iniciativas. Entonces, para hacer eso, pues hay unos instrumentos jurídicos. Partimos de unas políticas energéticas que si bien ahorita no están definidas, están en proceso de construcción. Hay un documento donde se está trabajando en esas políticas energéticas y que tienen tres elementos importantes, que es la incorporación del sector privado al mercado energético, por lo cual en estos momentos está regulado solo al Estado. Promover el ahorro y eficiencia energética, que sí ya hay algunas iniciativas en ese sentido, y participación de renovables en la matriz. Para ello, hay dos instrumentos jurídicos: la Ley Orgánica del Servicio Eléctrico, que si bien ahorita está reservada a las actividades de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica al sector público, ya está en la Asamblea en segunda discusión para hacer ciertas modificaciones para cambiar esos elementos y que pueda haber otros actores dentro del mercado energético. También hay una ley, un proyecto de ley que también ahorita se está llevando para discusión, que es el proyecto de ley de cambio climático, para contribuir o para hacer viable, digamos, estas políticas energéticas. También dentro de las políticas urbanas, que sería la sostenibilidad urbana y la movilidad sostenible, también tenemos otras dos leyes que apoyan a esta política, que tenemos la Ley Orgánica de Régimen Municipal, donde le da a las autoridades locales cierta autonomía para desarrollar, y la Ley Penal del Ambiente, que respalda en función de algunas penalizaciones que se pueden realizar. Entonces, digamos que la ciudad cuenta con incentivos, concesiones, ordenanzas, decretos que se pueden llevar a cabo en función de estos marcos regulatorios que hay en el país. Después, bueno, es importante contar con fuentes de financiamiento, porque aparte de las leyes, hay que tener los recursos para hacer las obras que haya que hacer. Bueno, como fondos públicos estaríamos hablando de, bueno, los tributos, que son los impuestos, las tasas que cobran a las alcaldías. Están también las multas de las diferentes leyes que las penalizan. Y tenemos lo que es situado constitucional, tanto nacional o estatal, que le corresponde a las municipalidades en función de su población y otras características. Si eso no es para apoyar con eso, también están entonces lo que sería las fuentes privadas. Y bueno, ahí como ejemplo podríamos poner la autogeneración, ¿verdad? Que sería entonces privados generando energía en sus instalaciones. Y por ejemplo, en el transporte, bueno, operadores de carros compartidos, operadores de electrolineras, que son las que proveerían de energía eléctrica a los carros eléctricos, de darse esas características o esa situación. Y tendríamos entonces como complemento, hay muchos programas de la BID, de la CAF, y también convenios bilaterales, donde entonces tenemos estas fuentes de financiamiento multilaterales para
abordar proyectos que tengan que ver con la reducción de emisiones. También están los bonos de carbono, que si bien Venezuela no ha participado hasta los momentos en esos mercados, pues es otra oportunidad que tenemos ahí. Entonces, ¿cómo construiríamos esa ruta? Bueno, básicamente se habla de dos periodos, un periodo de corto plazo para adecuar el servicio, donde a nivel de ciudad pues habría que hacer una priorización de obras para lo que es la distribución de gas y la electricidad y, y tanto para los sectores industrial, residencial y comercial como para el bombeo de agua que es tan importante para la ciudad y lo que sería también la actualización del alumbrado público. Después entonces tendríamos ya a mediano plazo, entonces empezar con una expansión sostenible, donde comenzaríamos entonces con los planes energéticos para ver los balances energéticos de las ciudades, poder hacer los escenarios y las perspectivas y así y evaluar las iniciativas y los financiamientos que se podrían conseguir para entonces poder desarrollar las acciones municipales, como vimos, ordenanzas, decretos, incentivos y multas, reglamentos, concesiones, asociaciones, para conseguir entonces las ciudades que queremos con energía sostenible. Que podemos poner como ejemplo en esas iniciativas que se pudieran ir llevando a cabo o que ya tenemos eh, algunas ideas en el país. Bueno, ordenanzas de zonificación para ciudades densas y compactas. Hay que evaluar las ordenanzas que tenemos en nuestras ciudades y ver qué ajustes se pueden hacer para que tengan las características que queremos. También se pueden hacer alianzas público-privadas para lo que es el transporte público, como se han hecho en otras ciudades en Latinoamérica. Proyectos de ciclovías, hay un ejemplo en la ciudad de Valencia, donde se ha hecho una implementación de una evaluación para implementar ese proyecto muy importante. Y bueno, hay las multas para lo que es limitar pues las emisiones tanto de fuentes fijas como de fuentes móviles. En las iniciativas para uso eficiente de energía, bueno, ya hay unas ordenanzas de calidad térmica en Maracaibo previstas que se pueden usar como ejemplo para otras ciudades. Tenemos también, se podrían establecer incentivos tributarios en edificaciones que se certifiquen como eficientes. Hay unas certificaciones LEED internacionales que ya, por ejemplo, aquí la empresa Bepica la tiene en su sede y ellos brindan asesoría para que se puedan hacer los ajustes necesarios para lograr esas certificaciones. Y proyectos de instituciones tecnológicas, pues ya tenemos algunas iniciativas en algunos municipios que ya se ven. Y en cuanto al programa de uso eficiente de energía en instituciones públicas, pues ya hay unos reglamentos ministeriales y unos decretos para que se comiencen en las instituciones públicas a hacer esos programas. Y como en las iniciativas para penetración de energías renovables, bueno, quizás, como hablábamos, para la concesión de productores independientes de energía, habría que hacer unas modificaciones a la ley actual. Sin embargo, en cuanto a autogeneración, hay un decreto para que se puedan autogenerar las grandes edificaciones. Y bueno, lo que habría que regular es que esa autogeneración no sea con fuentes térmicas, sino renovables. También se podrían dar concesiones a las electrolineras y permisos a operadoras de auto compartido, como ustedes habrán visto en ciudades como, por ejemplo, Madrid, que uno va con su celular y ubica, tiene una aplicación. Hay ciudades que tienen una aplicación en sus celulares donde uno puede buscar un carro que está ahí parado en una calle y lo utiliza y lo vuelve a dejar en otro lado después que termina la diligencia.
Eso es muy eficiente a nivel de dotación de vehículos y son eléctricos por lo que no emiten. Entonces finalizamos con las conclusiones, donde bueno, la energía es el desarrollo económico de cualquier área. La energía es